Bueno, vamos a empezar a ver cómo operar con estos conjuntos borrosos, cómo poder manipularlos, cómo poder transformarlos, cómo poder combinarlos, y vamos a analizar un poquito más formalmente cómo se manipulan, cómo se manejan estos conjuntos y qué relación hay con lo que estamos acostumbrados a hacer con los conjuntos ordinarios, los conjuntos binarios que ya conocemos. Lo primero que vamos a hacer es definir el subconjunto borroso. Esta definición nos va a ser útil luego. Y como dice acá, vamos a suponer que tenemos un conjunto genérico enumerable y un elemento de ese conjunto E. Entonces vamos a definir el subconjunto borroso A. Fíjense que esta tilde que aparece arriba de los conjuntos borrosos para distinguirlos de los conjuntos estándar o comunes está definido por pares ordenados. O sea que para definir un conjunto borroso no me alcanza con decir simplemente los elementos que pueden estar, sino que tengo que agregar esto, que es el grado de pertenencia de los elementos a ese conjunto. O sea que esta idea del subconjunto borroso como un subconjunto de E incluye a los elementos propiamente dicho, que son las X sub I, y los grados de pertenencia de esos elementos al conjunto. Recordarán la idea de inclusión. Acá tenemos una representación típica. Esto lo reconocen bien. El conjunto A, el rojo, está incluido en el conjunto B, o sea que todos los elementos del conjunto A claramente pertenecen al conjunto B, pero por supuesto algunos elementos del conjunto B no tienen por qué estar en el A. En la representación que vimos recién tendríamos algo así. Tendríamos elementos que pertenecen a los dos. De hecho, todos los elementos de A también pertenecen a B. Y elementos, como por ejemplo este, que solo pertenecen a B. En A, acá, dan 0. Esa sería la inclusión, tal como la conocemos para los conjuntos binarios. Todos los elementos que están en A tienen que también estar en B. Una extensión de esta idea, un poco gráfica, pero también ya formalizando un poquito más, es la idea de que para que un conjunto esté incluido en otro, los elementos tienen que tener, todos los elementos del primero, los conjuntos, ¿no?, tienen que tener un grado de pertenencia menor o igual que los del segundo. Fíjense que acá todos los valores de pertenencia, los grados de pertenencia de los elementos que están en A, son menores que la pertenencia de esos mismos elementos a B. Formalmente lo ponemos así. A está incluido en B si solo si la pertenencia de todos los elementos de A es menor o igual que la pertenencia de esos mismos elementos al conjunto B. Por supuesto, en esta zona en donde A da 0, no hay ningún problema. Y podría ser el caso de que si B baja a 0, supongamos que a estos elementos B bajara, acá los dos tienen 0, el menor o igual me alcanza también para incluir esa situación. Otra propiedad o operación que queríamos verificar es si son iguales. Simplemente decimos que para que sean iguales, todos los grados de pertenencia tienen que ser los mismos. Eso es muy sencillo. Y observen que esto es aplicable a los conjuntos binarios también. O sea, es una generalización de lo que ya conocíamos. Otro caso es el complemento. ¿Se acuerdan que el complemento es todo lo que no está en un conjunto? Entonces acá definimos el complemento como, fíjense, 1 menos el grado de pertenencia. O sea que si B es el complemento de A, los elementos de B tienen pertenencia 1 menos la pertenencia que tenían a A. Quiere decir que, por ejemplo, si este elemento pertenecía 0,2 a A, entonces va a pertenecer 0,8 al complemento de A. Si este elemento pertenecía 0 a A es el verde, entonces va a pertenecer en 1 al complemento de A. Y así con cualquier situación.
Ahora definimos la intersección. Fíjense, esta definición también es muy sencilla. La intersección entre A y B se define como el mínimo de la pertenencia de cada uno de los elementos a A y a B. Esta definición también es una generalización de la anterior. Esto es si un elemento pertenece en los conjuntos binarios 0 a A y 1 a B, la intersección dice que ese elemento no pertenece, o sea, no pertenece a la intersección, porque en A no está. Lo mismo, o sea que queda el mínimo, ¿no? Queda el 0. Lo mismo si pertenece 0 a B y 1 a A. Tiene que pertenecer 1 a A y 1 a B, o sea, tienen que estar los dos para que esté en la intersección. Bueno, esta es una simple generalización, fíjense que sigue valiendo lo mismo. Así que si este es el conjunto B y este es el A, fíjense que acá queda el mínimo en todos los casos. En esta parte, en esta zona, el mínimo es el de B y en esta zona el mínimo es el que marca A. De manera similar se define la unión como el máximo. Si pertenece a uno o pertenece al otro, en la unión va a estar. Entonces, en este caso hacemos el máximo, que en el caso binario el máximo sería 1, si están al menos 1, y si están los dos también el máximo es 1. Y acá gráficamente lo que hacemos es buscar el máximo en todas las zonas. Por acá viene ganando B y por esta zona viene ganando A. Entonces ese conjunto que tiene grados de pertenencia el máximo de los dos sería el conjunto unión. Bueno, vamos a ver algunas operaciones un poquito más complejas y para eso vamos a utilizar el segundo ejemplo. Lo que está en verde es el conjunto B y en ese más o menos celeste tenemos al conjunto A, que tienen una forma particular simplemente para mostrar el ejemplo. Lo que vamos a definir ahora es la suma disyuntiva, que se define de esta manera. A intersección complemento de B, unión A complemento intersección B. Vamos a hacerlo gráficamente para interpretar cómo daría el resultado de esta operación. Primero que todo, acá definimos, fíjense, el complemento de B, que está en rojo. O sea, el complemento de B es 1 menos lo que tenía B. Si B acá tenía 1, acá va a tener 0. Si B acá tenía 0, acá va a tener 1, el complemento de B. Así que simplemente es como dar vuelta a la gráfica de B. Entonces, lo que tenemos que hacer es A intersección complemento de B. Intersección era el mínimo. Entonces vamos a buscar por estas curvas siempre donde está el mínimo. Acá los dos valen 1, el mínimo va a ser 1. Acá el mínimo es el que marca A en toda esta parte. El complemento de B es mucho más grande. Luego, acá en esta zona, fíjense que el mínimo lo está marcando el complemento de B. Y finalmente, en esta zona, el mínimo lo marca o lo define nuevamente A. O sea que ahí tendríamos en amarillo, en esa región amarilla, esta primera parte de la operación. La segunda parte es muy parecida. Lo que tenemos que hacer ahora es tomar el complemento de A en lugar del complemento de B y hacer la intersección. O sea que en rojo, fíjense que está el complemento de A. A tenía esta forma, que fíjense está invertida acá, y este rectangulito es este pedacito de acá arriba. Y AB lo dejamos como está. Hacemos la intersección, o sea, buscamos los mínimos, y lo que nos queda como mínimo es la región esta que está marcada en azul. Así que ahora lo que nos queda, habiendo calculado esta parte y esta parte, es hacer la unión. La unión es buscar el máximo. Tendríamos que buscar el máximo de la región amarilla y la azul. Ir quedándonos con el máximo en cada parte. Eso, acá está dibujada las ambas partes, nos da esta región que está destacada acá. Siempre el máximo, acá en esta zona el máximo es de B y acá vuelve a ser el de A. Así que ese conjunto resultante es la suma disyuntiva entre A y B. Finalmente vamos a definir también la resta como una operación muy simple que es la intersección con el complemento. Acá hay un ejemplo también utilizando los mismos conjuntos. Acá simplemente tenemos que hacer el complemento de B, el que está en segundo lugar, restando, y después hacer la intersección con A
que lo dejamos tal cual está. La intersección sería esa región amarilla, que vendría a ser en este caso la resta entre A y B. Ahí está destacada, ese conjunto resaltado en negro vendría a ser la resta entre A y B. Finalmente vamos a tomar, fuera de las operaciones estrictamente, algunas medidas que podemos utilizar para ver qué tan lejos están un conjunto de otro. Las dos primeras son basadas en la distancia de Hamming, y fíjense que tienen en cuenta una sumatoria sobre la resta en cada una de las dimensiones, o se podría decir, para el caso discreto, una resta de las distancias en cada uno de los elementos de los dos conjuntos. Si un elemento está 0,5 en un conjunto, el elemento x sub i está 0,5 en uno y 0,2 en otro, bueno, esto me tomaría el valor absoluto de esa resta, que sería 0,3. Entonces iría acumulando 0,3 para ese elemento, vamos al siguiente elemento, ¿cuál es la...? De esa manera uno puede imaginarse que se está midiendo qué tan diferentes son o qué tan distantes son. El peor caso sería que todos los elementos estén 1 en un conjunto y 0 en el otro. Y que las zonas, entonces, para cada uno de los i de esta sumatoria estaría dando 1, sería el caso máximo en que estarían más distantes. Y lo que se hace generalmente para que esta distancia no dependa de la cantidad de elementos, como se imaginan acá en la sumatoria, cuando n aumenta, uno tiene más chance de acumular más. Entonces se divide por la longitud o el tamaño del conjunto o de los conjuntos. La otra distancia es la euclidia, donde en lugar de simplemente ir midiendo dimensión por dimensión esa distancia, lo que se hace es tomar lo que sería una distancia geométrica. La suma de los cuadrados, raíz cuadrada, sería la distancia geométrica o euclidia en un espacio euclídeo entre estos dos conjuntos. Nuevamente también normalizamos por la distancia para que no se vea afectado por la cantidad de elementos que tienen los conjuntos.